mismo, no, la verdad no he tenido mucho conocimiento. Donald sí puso, pero para Listen. escuchar. Pero que active, profe, pues el compartir de audio. Oiga, listen. Yo sí puedo, profe, yo le doy buscando. Listen. ¿Dónde? Compartir a mí, yo le activo la cosa esta. Estoy en YouTube. Yo sí puedo No activar. sé si sé, pero ya dice que están creando música con unos nuevos 8D, ¿no? ¿Qué? Música que ya todo quieren evolucionar y que la música se sienta como si estuvieran aquí dando un concierto, quieren ya. Sí, como si estuviera afuera mismo. dice. Profe, yo le doy buscando una más chévere. Ya, profe, yo estoy aquí ya con... Quispe, así no se escribe. ¿En serio el Kishpi está escribiendo? Pero ponga, Alicia, ponga. Escriba bien, mándeme bien escrito y le pongo. Yo sí puedo. Profe, yo les buenas. Entonces vamos a poner más. Ponga Cradles. Cradles. Profe, esta Alicia, ya le mandé. No se escucha. Pon Cradles. Creedly. Pero tiene que activar pues compartir audio. Sí. Escucha Sí, nada. pues. Ronald, pon en ver opciones y ahí te aparece compartir audio. Sí, Sí, Ronald. pues, el pinche trabajo que Ronald. está aquí, como no hay cómo salir, no vamos a hacer así. Eso. Entonces no tenemos deberes. No, solo van a hacer otro que está lindo. Pero yo sí puedo ponerlo con música. Mandar hermano. Ronald. Que comparta a alguien y se ponga Fly Away. Eso es. El origen de la palabra acusmática se remonta a los tiempos. Compartiendo Ponle pantalla. pausa. Sánchez. Ponle pausa. Ponle pausa y... Profe, Ah, no, se me ¿Dónde? bugueó Zoom. Fernanda. Se me bugueó Zoom. Ayer no me aparece en la barra de abajo. F, pongan F. Pon Cradle. F, Verás, busca. Verás, busca así. F, claro. Que F, porque Que alguien en YouTube busque esto. En la página 57 vamos a completar esta careta, la máscara. Ya. ¿Hacemos ahorita? No, para el martes. Ya. Chicos, Que alguien otra busque esta cosa. música en YouTube. Verán, vamos a... I'm acepto you. I Dice like que your para venir body. que nos mandó Ya les voy a... Ya les busco ahora. profe. ¿Va a subir al claro, dicen? Sí, Kat. 100 mensajes, llega a los 100 mensajes, llega a los 100 Ima- mensajes. Profe. Llega a los 100 Ahora sí. mensajes. Profe. Mande. ¿Qué página era de la que nos mandó de Que deber? alguien busque esa música en YouTube. 57. Yo ya les pongo en clase, tranquilos. Se me está petando el celular. A ver, ahora sí, dejen de compartir y pongan mucha atención. Ya, profe. Ahora sí. ¿De qué página es, profe? Se murió comiendo chorizo. Ahora vamos a ver la página 220. Fácil. Esta clase es muy cortita, pero muy cortita. ¿Qué página, Liz? 220. ¿De ¿De qué materia? ¿De mate? Sociales. Laicismo y libertad religiosa. Ah, ya. Escuchen. A ver, escuchen. A ver, ya. En 1995 se produjo la Revolución Liberal bajo el liderazgo de Eloy Alfaro. Uno de los principales cambios que produjo este hecho fue la separación del Estado y la Iglesia. Con la iglesia. Hasta 1895 se declaraba sus constituciones como un Estado católico, ¿no es cierto? El laicismo es una corriente de pensamiento político que propone la existencia de un Estado no confesional, es decir, no relacionado con ninguna creencia religiosa. En términos del Estado, esto significa Estado laico, no confesional, no ligado a una
confesión religiosa, Y separación él del dice que antes Estado. tenías que ser católico para estudiar. Antes uno tenía que ser católico para poder tener, ser ciudadano, que se le cumplan los derechos. Hoy por hoy, de eso ya, Es un problema. ya no hay. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que el Ecuador ya no tiene esta creencia de que todo el Ecuador es católico y creo que todos nos hemos dado en cuenta que hay muchas personas católicas, pero ahora también hay otras ¿Qué religiones. página era, Licen? 220 como estado laico, ¿no es cierto? Ahora hay testigos de Jehová, personas cristianas y evangélicos, ¿no es cierto? Hay Oiga, dice que muchos. el Estado laico es cuando el Estado ya mandaba. No, Cuando el cuando el Estado no, Estado se separa de cualquier creencia religiosa. exacto, Ah, es El decir, Estado no no, puede estar vinculado a la iglesia o a alguna otra religión. claro, Romero, Solo se Lo que separa. se dice, el ya he Ecuador llegado. antes era solo católicos, o sea, se creía eso. Ahora disminuido la religión católica, nosotros estamos en un colegio católico, se respetan nuestros derechos, ¿no es cierto? Y nuestras creencias, sobre todo. Nosotros estamos en qué? En igualdad y diversidad. Se deben respetar todas las religiones y creencias que cualquier ciudadano presenta, ¿no es cierto? El Estado confesional ligado a una confesión religiosa y a la iglesia. Este fue en forma conjunta con la iglesia, es decir, la iglesia tenía mucho, pero mucho poder antes. Para ser ciudadano es necesario profesar un credo religioso. Antes, como les digo, la iglesia manejaba mucho, mucho al Estado. Le usaba al Estado para que este tipo de situaciones aprovechar, llamémoslo así, en forma, porque en Ende, yo soy católico, la mayoría de aquí somos católicos, Listen, estamos en un colegio católico, ¿no es cierto? usted sabe que hay un juego que se llama Assassin's Creed, que es como antes. Se demuestra como que antes era la vida. Antes la iglesia manejaba al Estado. Se muestra una historia donde había un grupo, dos grupos, uno que era asesinos pero quería libertad para el pueblo y otro que se llamaban templarios, pero ellos querían que la iglesia y todos dominaran el pueblo. Ya, muy bien. Aquí tenemos otras diferencias del Estado laico y el Estado confesional. La libertad del culto, dice el Estado laico. ¿Saca y estudios? ¿Mande? Oye, ¿saca y estudios? Sí. Libertad del culto. Cada persona puede elegir libremente en qué creer. Libertad de conciencia. Separación entre el sepulcro público y el espiritual privado. Separación de la educación pública de la iglesia. Respeto a todas las manifestaciones, doctrinas y religiosas. Es decir, todo fue una separación en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado propuso que cada persona pueda elegir en qué creer. Es muy importante recalcar en este sentido que cada vez fueron creciendo lo que es las creencias propias de cada persona, pero por ende, según el INEC, que es el instituto, la mayoría de personas se declaran católicas en nuestro país. Hay personas que se cambian de religión, sí, tal vez han visto actos de mala fe por los católicos que deciden cambiar simplemente. Romerito, Mr. Romero. oiga, dicen, dígalo. como decían antes, de que le había dicho también antes, la iglesia les decía qué libros leer, qué videos ver, qué escuchar, les decía todo, qué tenían que hacer, a dónde tenían que asistir. Era como si les mandaran ellos al pueblo. Era prácticamente el poder ya. Por ejemplo, como Y te dice, pegan con reglas. claro, hasta se involucraban en leyes, todo. O sea, Sí. era un mandato ya, vinculado full al presidente. Eso cambió, Y esa estaba vinculada con la política. exacto. Y por ejemplo, antes Eso en quiere decir que la iglesia era opresora y ¿qué más sería? ¿Cómo era que se llamaba?
Después de la democracia, lo inverso a la democracia. Dictadura. La dictadura. Ya. Exacto, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué pasa ahora? Nosotros podemos elegirnos estar en un colegio particular porque nosotros decidimos, pero en el público, netamente religión católica. Por ejemplo, un estudiante que tenía otro tipo de creencia no podía ingresar a un colegio público, por decir. Tenía que, por ende, ser católico y católico. La mayoría de ciudadanos tenían que ser católicos, si no, no, no tenían beneficios, por decir, en ese tiempo de las leyes que existían. Ahora sí ya se puede Confesional. elegir qué religión quiere ser. El estado confesional antes era así. 18. Escuchen, imposición de un culto por parte del Estado, imposición de conciencia. El régimen espiritual marca la pauta de lo público y privado. La educación pública se rige por la iglesia. Intolerancia a otras doctrinas religiosas que no sean. Es decir, cada vez se fue perdiendo esto y hoy en día existe un Estado laico que puede estar muy, pero muy Tranquilo. de las creencias que tiene cada persona y respetar sobre todo. Debemos respetar siempre nosotros en la vida. Para que respeten a la religión católica, nosotros tenemos que respetar. Consecuencias del laicismo en Ecuador. Libertad religiosa o libertad de culto. Cada persona en nuestro país es libre de elegir, pertenecer y manifestar la creencia que usted quiera. El Estado garantiza la libre práctica de todos los credos religiosos, pero no toma partido ni se define confidencial, es decir, cada quien elige sus creencias. Nosotros creemos en la religión católica, en Dios, en la Virgen. Nosotros debemos dar firme a nuestra decisión y sobre todo respetar al resto. Libertad de conciencia. ¿Qué será esto de la libertad de conciencia? ¿Qué querrá decir? La libertad de conciencia. ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? ¿Qué cosa? Tener libertad Libertad de de expresión. conciencia. La libertad de conciencia. Que todos pueden pensar como quieren, sin algún tipo de discriminación. Por ejemplo, Ya. ¿Cómo se llamaba? hay una persona que piensa que una idea es mala y otras que piensan que es buena y así. Y deberíamos Es como- respetar eso. Ya, muy bien. Libertad de expresión, o sea, todos pueden decir su opinión, no importa si está mal o si está bien. Escuchemos lo que nos plantea el libro. Los valores morales y la ética Imaginé. no están condicionados de una religión, sino que dependen de la construcción de unas normas sociales de común acuerdo para la convivencia. Y esas normas se respetan en el ámbito privado de los individuos. Y se contribuye a la creación de un espacio público común. Muchas de las veces, es como ayer les decía, que quería a los de refuerzo hacer no una broma, sino un jueguito al estudiante que ingrese tarde a la clase de ayer mismo, a las 10. Les decía que el estudiante que todos íbamos a decir que yo les iba a mostrar una carpeta. ¿De qué color era? Una roja. Era una carpeta roja, pero todos íbamos Eso a está en decir... Facebook. Sí, esa es Ah, esa hace un filósofo. No sé si se han visto esta serie de Merlin. Es una teoría de filosofía que dicen que nosotros estamos a la presión social. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, por ejemplo, es que es como oye, si usted muestra una carpeta y todos dicen rojo, tú también como que quieres decir el mismo color para no quedar en mal a las otras personas. exacto? Por ejemplo, yo puedo decir ahorita, con qué color es esto? Puedo decir. Y todos me van a decir verde, 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 verde. Pero alguien sabe la respuesta, que es roja, y por no quedar mal ante la sociedad, por la presión de la sociedad, va a decir que es verde. Verde. Sinceramente, si a mí me hubieran hecho esa broma, yo no hubiera caído, hubiera dicho el color original. Exacto, porque- pero Porque ¿qué? a mí no me da miedo. Exacto, pero muchas de las personas
No son como Tienden ustedes. a mentir. No, están atadas a la presión. Por ejemplo, solo pongamos el hecho del coronavirus. El coronavirus, ¿qué decían? Coronavirus. Que era que todo el mundo estaba muriendo, que todo el mundo estaba, ¿qué? Todo Que el mundo moría. estaba asustado. Les voy a mostrar esta página web. Google. Página web. Ya me cargo. Amigo, ya se te desbugueó el Zoom. ¿Ya? Ya, por fin, el Eric preguntando aquí se murió comiendo chorizo. Póngale cero, Eric. Por ponerse nombre raro. Esta es en tiempo real. A ver, ¿listos? Uy, déjame ver. Esta es Emilio Cobos, ayúdeme leyendo la primera, no la cifra, sino lo que dice. Población mundial actual. Tenemos 7.790.883.564 personas ahorita en este momento. Ya subió a 70, 74, 76. Estamos en los 80. ¿De qué es, Lice? ¿De muertes o qué? Miren, ¿O población? estos son los nacimientos de hoy. Tenemos 176. ¡Ay, la madre! Todos esos niños nacen en un día. En este momento Y están va a aumentar. naciendo. ¡La Miren, madre! ahorita están haciendo esta cantidad de niños ahorita. Estamos hablando y están Nos naciendo. reproducimos como Llega a los conejos. 20. Ya pasó de los 20. No. Pero como hay personas que están naciendo y otras que están... Muriendo. Y ahí mueren bastantes. Miren cuántos están muriendo cada instante. En segundos puede morir. Churres, listen ahí. Listen. Hoy han muerto 74.309 personas, 24 en el mundo, solo hoy. Dice, Ay, no. Imagínense en un año cuántas personas mueren. Y en un año cuántas. ¿Cuántas personas nacen? Por ende, si vemos esta estadística, Son muertes de este año. ¡A la madre! Dicen Ese es de eso, la de madre. 26 millones. nacimientos. Con 26 millones de Profe, hay personas. 74.368 muertes de hoy. A la madre. Dicen. ¿Cómo se Gasto llama? mundial de los gobiernos hoy. Miren, Ay, Dios. No. ¿Dónde está el de nosotros? O sea, más están gastando dinero en la salud. Bicicletas, Dinero, Dios. aprende algo, dinero. Y están computadores gastando vendidos este año, dice. todavía Un siguen poquito. comprando. En línea, pero claro. Libros Felicidades, publicados cumpleaños. este año. 1.000.000, tan poquitos. Ay, cada día va hermano. Dinosaurios. Libros publicados, Ay, es bastantísimo, 1.000.000. Es bastantísimo. De verdad es que algunas personas no compran No, libros. pero- Yo no puedo comprar libros porque no puedo salir. Y los compas y las máquinas. No, ¿qué dice? Libros publicados. O sea, personas Sí. dedicadas Personas. a escribir un libro. Profe, estos años debe ser poco todo eso de televisores vendidos y eso, porque como casi no salen, debe ser poco esa cantidad. Es que miren, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay en el mundo. O sea, hay billones de cantidad de personas en el mundo. Búsqueda, solo miren, ve, ¿cuántas personas Los libros. búsquedas en Google ahorita? Si nosotros estamos que buscamos, ¿no es cierto? Ve, Somos nosotros. miren, Eso sí es hasta bacán. nosotros lo que hicimos hoy, entradas a blog escritas hoy. ¿Cuántas personas están haciendo blogs en el mundo? ¡Ah, la madre! ¡Fu! Son muchísimas personas. Y han de decir que es mentira, han de decir ya. Es verdad. Profe, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Mire, aquí también se ve cuánto contaminación están teniendo. Deforestación este año de hectáreas.
ecosistemas del CO2 este año, tons. Uf, No, son muchísimas, 16 billones. Profe, pasó Miren, de los 16 billones alimentos. personas desnutridas en el mundo. Personas con sobrepeso en el mundo. Me estoy diciendo gordito. No, ¿yo qué? Miren, No tengo sobrepeso, no sé, no Me es estoy haciendo cierto. dieta lisa y bajé 5 kilos. No me puede decir nada. nadie está diciendo Solo nada. sí. Pero Me bajaste 5 kilos en 2 meses. What? What no sabes aquí. Uno tiene que estar bien Miren, alimentado. hay muchas personas desnutridas en el mundo. Miren, personas. F por las personas Miren. desnutridas. Estas personas murieron hoy porque no tienen que comer. F por las personas que no comieron. 14. ¿Cuántas? 1 billón de personas. Oh, por Dios. Ey, los perros no F cuentan. porque, No han puesto a perros muertos de hambre. F porque, Aquí tenemos el agua, miren. Agua consumida este agua. año. Miren, cuánta cantidad de agua. Como el gatito de la Fernanda que decía, solo quiero decirte que te cuides mucho y que tomes mucha agua. Miren, Sí, tenía un gatito en el casillero. estabas Sí, yo tenía voz en Serena, el taqueque. What? Energía aquí solar tenemos. chocando la Tierra. Ay, what? no es el coronavirus. Esta quería ver. Esta, o sea, miren. Tenemos. No es cierto, hay un montón. No veo cuántos días tenemos hasta el fin del carbón. Miren, chicos. ¿Cuántos abortos ha habido este año? No son muchos. F por los niños. ¿Quién está contra del aborto? Yo no. ¿Cómo que no son muchos? ¿Quién dijo que no son muchos? Están muchísimos y son por las Chicos, hubieron protestas por los abortos en Estados Unidos. miren, la gente, chicos, escuchen. La gente Por irresponsables y no usar protección. miren, ustedes, chicos, Los niños no puede ser tanto. Ey, calla. Por los bebés. Eric, Eso es para sus bebés. chicos, muertes por infecciosas de este año. Ya vamos a ver. Muertes de niños menores a 5 años. Millones de niños han muerto. Sí. Abortos, 19 millones. Madres muertas durante el parto o dando a luz. Personas 138,000. muertes causadas por No, ya me está dando ya me está El VIH. Ya muertes me- causadas por el cáncer. Muertes por malaria este año. Cigarrillos fumados hoy. ¿Qué es Miren malear? cuántas personas han fumado hoy. Ey, deja de poner eso. ¿Cómo van a saber eso? Puede ser que haya Eso- más. Hay muchas más gente. Esto se basa en estadística. Esto es la mayor aproximación. Pero ¿qué me quiero decir en cuenta? Que, miren, el mundo se asustó por el coronavirus, ¿no es cierto? Todos nos asustamos. Es más, hasta ahora es peligroso. Pero ¿por qué se hizo la cuarentena? Para evitar que la gente se contagie. Y ahí ustedes, los niños, esta enfermedad, dando gracias a Dios, ustedes la resisten. Lo que afecta es a personas mayores y que tienen otras enfermedades. Por eso es que yo les hago dar en cuenta que hay muchas personas que están muriendo por otras cosas, pero nos preocupamos. El mundo se preocupa más por el coronavirus y por... Es que otras enfermedades al menos tienen tratamientos, el coronavirus no tiene. Exacto. El coronavirus... Por eso no puede- sería tan preocupante otras, porque si tuviéramos algún tratamiento o algo para disminuir, para disminuir el tiempo de vida de la enfermedad o para ampliar la vida de la persona con la enfermedad, no nos preocuparíamos. no Pero sé, como no hay ninguna receta o remedio, no se puede nada más tener miedo. Es lo único que se puede hacer en Profe. esos momentos. O sea, 20 más 20, 40. no es cierto. Entonces, ustedes, al momento que se dan cuenta de todas estas estadísticas que están en tiempo real, que son estadísticamente, no es que una persona, las personas han fumado, estadísticamente, es el número aproximado. Entonces, la gente y el mundo se preocuparon, como digo, del coronavirus, que no existen más contagios. ¿Para qué? Para que evitar este tipo de cosas. Hay mucha gente que muere todos los días.
hay gente que está bombardeada ya por las guerras y todo, pero mucha Sí, gente que se dio cuenta que el coronavirus, podemos vivir con el coronavirus, ¿no es cierto? sí. Tomando nuestras normas de higiene, siendo limpios, en otras palabras, nos toca ser limpios. Antes éramos limpios, pero ahora nos toca ser más limpios. Y sobre todo, viéndonos. Y cada quien, ¿no es cierto? Ahorita sí depende de cada quien. Si es que yo salgo y no estoy con mi mascarilla, ¿ya culpa de quién será? ¿De Diosito por haberle llevado al cielo? No. No, usted porque no utilizó la mascarilla. Exacto. Nosotros somos los que a veces buscamos que nos pasen nuestras desgracias. Sabemos que está mal esa cosa y hacemos. ¿No es cierto? Molestamos a la mano sabiendo que nos va a pegar, ¿no es cierto? Si como nos dicen, bájate de escalera que te vas a caer. Un momento después, ay, me duele, me duele. Te dije, te ibas a caer. ¿Qué pasa si usted mete la mano en agua hirviendo? No, no duele, no. Nos quemamos y, Sí, va y que va. casi nos hacemos la Quema, pues. desmadre. Se quema y hay personas que saben que están haciendo malas cosas y las vuelven a hacer. O sea, yo con el arroz. Es, por ejemplo, si yo en la pienso prueba, que sí, que- si en la prueba me han puesto mal escrito el nombre de los decimales, Profe, mande, Eric, profe, ¿me puedo desayunar? mande. ¿Me puedo ir a desayunar? No. No has desayunado, Eric. No, yo que Qué me... vergüenza, parece mi sobrino Nicolás queriendo ir a desayunar. Porque estar durmiendo. F por el Eric, F. No estoy a dieta, pero es que... F. No estoy a dieta, por eso es que pregunto si puedo ir a desayunar. Eric, está grabada la Pero clase. son las 11. Ah, ya le Eso va a grabé. estar en la Son web. las 11:13, Eric. Deberías haber desayunado a las 10. Yo al menos desayuno a las 10. Hoy día desayuno a las 8. Silencio. Oiga, Eric, pero Mande. tenemos que acabar el tema. Usted también tiene que... Porque al Andrés ya no se le dejó ir a desayunar un día. Y ¿Yo cuándo? y le dijo, A mí, Mentiroso, ya le dije. pues apaga la cámara, el micrófono. Mentiroso. Al ¿Sí o no? ¿Sí o no, comprar Katy? Se pan a pasan, comer. ¿sí o no? Sí, cualquiera apaga la cámara y calladito. No hablar, que Apaga apagar y la cámara. escondidito de Solo la vean, celular. chicos. Vean nomás al Javier, ya se ha puesto unos huevitos. Por eso creo que le dio hambre al Eric. ¿Dónde es? Sí, le dio mucha hambre. Oye, Eric, Mire, esto va a estar huevitos. en la web. Esto va a estar en la web. F por el Eric. Dice, súbala a YouTube. Eric Sí, tiene es hambre que en toca. plena clase de... Me toca subir a YouTube esta clase. Y el Profe. Joel hasta que se ríe. 250 millones de visitas. Chicos, Me dio Profe famoso ya. A de dar like por el Eric, verle. por bullying. profe, me dio La democracia, el laicismo es una característica del Estado democrático, porque en democracia se respetan las libertades del individuo. Sí. Pues acabado este tema, como les digo, la religión y laicismo, básicamente es eso, ¿no es cierto? Cuando Sí. se para de la religión, existe el laico. Nada El más, Estado chicos, es un laico. tema cortito. Les voy a poner un par de preguntas a que respondan y nada más. Ya dice. Bueno, nos vamos a conectar de nuevo si queremos. Eric, vaya nomás usted, Eric. Vaya a comer huevitos, vaya. Esto va a Vaya, estar en la como web. huevito. Esto va a Vaya a desayunar. Buen provecho. Cuidado, se atore. estar. Eric, de una vez, buen provecho. Buen provecho. Gracias. Aprovecho, Eric. Volvemos a conectar.